Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a ver un poco cómo implementar elementos aleatorios en Sonic P. Para ello, lo primero que voy a hacer es un loop donde pues voy a utilizar pues por ejemplo sonidos glitch, así que voy a poner aquí por ejemplo glitch do. Entonces añado una muestra, por ejemplo glitch perk 1 y una pausa el final del bucle. Esto sonaría así. Yo podría añadirle un parámetro de panorámica poniendo pan dos puntos y el número que sea. Pues por ejemplo 0,3, 1, bueno, menos 0,7, etcétera. Pero igual quiero que cada una de las vueltas sea un valor distinto y no me importa exactamente cuál. Simplemente quiero que este sonido pues se esté escuchando en distintos puntos de la panorámica cada vez que suena. Para eso existen los generadores de números aleatorios. Puedo usar rrand, que genera un número decimal aleatorio en el rango que yo le doy. Entonces tengo que añadirle entre paréntesis el mínimo, va a ser -1, y el máximo es 1. Cada vez que se ejecute el loop, pues lo primero se ejecuta el loop, llega a sample, pues reproduce esto y cuando llega el loop a pan, dice, pues, ¿con qué panorámica? Con la que salga aleatoria entre -1 y 1. Termina el loop y se vuelve a reproducir y tengo otro valor distinto en los valores aleatorios. Vamos a escucharlo. Porque aquí estoy teniendo valores continuamente decimales entre -1 y 1. De hecho, si venimos aquí al log a la derecha, podemos echar un ojo. Pon aquí pues la muestra que está leyendo y pon aquí la panorámica, pues la última vez -0,0177, la vez anterior -0,6 y si sigo subiendo pues 0,4, etcétera. Podemos ver todas las panorámicas que ha tomado y siempre pues, van a ser números decimales entre -1 y 1. Lo mismo podría a lo mejor aplicarlo, pero si quiero pues con otro sonido, por ejemplo, con un bajo y pues cambiando el rate, entonces rrand, vamos a ver cómo suena normal con el rate por defecto. Igual un poco más despacio para que lo escuchemos bien. Se puede decir que tome valores aleatorios entre 0,5 y 1,5. Si quisiera que estos cambios solo tengan ciertos estados, por ejemplo, que tomen solo números enteros, en vez de rrand tengo que usar rrand barra baja i. Con esto voy a tener solo los números enteros en el rango que yo le dé. Si pongo pues entre -3 y 3, los posibles valores pues -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, etcétera. Son los que puedo tener porque están en este rango, pero ya sin decimales. ¿Vale? Los podéis ver aquí y van saliendo todos. Claro, si pongo números aleatorios entre un negativo y un positivo, cuando llega el cero, que sería pues a la hora de calcular la velocidad de reproducción, tendría una duración infinito. Bueno, sería una pausa, pero tiene un error y entonces no sigue reproduciendo. Con lo que sería mejor no hacer
hacer algo así y pues si ponemos algún tipo de generador aleatorio, pues evitar que la velocidad de reproducción sea, sea cero. En la panorámica, por ejemplo, si usásemos esto con la panorámica y pusiésemos entre -1 y 1, habría tres posibles valores, o totalmente en el altavoz auricular izquierdo, o el cero, que es en el centro, o totalmente en el altavoz auricular derecho. Es un poco raro con auriculares, pero podemos probarlo. En cuanto termina la resonancia de uno de ellos, pues se queda como muy vacío uno de los auriculares porque no tiene absolutamente nada de sonido. Las panorámicas radicales, salvo para altavoces y en cosas muy particulares, no funcionan tan bien. Si queremos que sean compatibles con auriculares, mejor no usar los valores más extremos. Y por supuesto, lo mismo pues lo podríamos usar con la amplitud, si queremos tener, no sé, pues algún tipo de ritmo, pues por ejemplo, entre 0,5 y 2 y así podríamos ir teniendo distintas acentuaciones. Ok, pues estos serían los generadores RRAND e IRAND. Los pongo aquí como comentario, RRAND y RRAND, pero en números enteros. Además, como ya hemos visto las listas, podríamos querer seleccionar aleatoriamente un elemento de una lista. Para eso existe un método que vamos a ver ahora. Voy a poner, pues por ejemplo, lo podría poner con variables, pero lo voy a poner directamente aquí. Voy a poner varios sonidos, pues glitch perk 1, glitch perk 2 y glitch perk 3. Perk 1, 2 y 3. Si quiero que cada vez que se reproduzca el loop coja uno distinto, tengo que poner la lista y punto choose. Choose, cada vez que se ejecuta, pues va a escoger un elemento distinto de los contenidos en la lista. Voy a poner una pausa más lenta. Y de esta forma puedo ir teniendo un sonido distinto cada vez. Lo mismo podría hacer con, por ejemplo, el tiempo de sleep. Si quiero que haya varias opciones, pues 1, 0,5, 0,25, 0,125 y que escoja una de estas. Punto choose. De esta forma, cada vez tenemos uno distinto. Si, bueno, con los elementos aleatorios cada vez voy a tener un resultado diferente. Lo único que no es que sean realmente aleatorios, ya que los ordenadores no pueden hacer cosas completamente aleatorias, sino que usan o de forma escondida hay una función determinista que parece o se comporta de una forma que parece aleatoria. Esta función siempre parte de un número que conocemos que se llama semilla, de forma que pues parte cada vez de una semilla diferente y cogiendo una semilla diferente pues tenemos resultados distintos cada vez que se ejecuta. Si yo quiero probar cosas aleatorias, pero una vez que encuentre una me quiero quedar con ella, debería usar la misma semilla. Para utilizar la misma semilla, use random
seed y pongo la semilla que yo quiera, por ejemplo 0. Este es el número inicial que usa la función que genera números que parecen aleatorios. Dependiendo del número inicial, pues da unos números u otros. Si uso este número inicial, el resultado va a ser 1. Si utilizo otro número inicial va a ser otro número inicial va a ser otro. Vamos a hacer una prueba con este. Si vuelvo a ejecutar esto, aunque sean elecciones aleatorias, voy a tener el mismo resultado exactamente. Lo voy a hacer una tercera vez. Probamos con otro valor y ahora debería tener otro resultado distinto. Lo vuelvo a ejecutar. Si pongo otro número, por ejemplo el 5, debería tener otro resultado completamente distinto. Lo he parado. Si lo vuelvo a hacer, pues debería otra vez tener el mismo. O pues yo que sé, 3. De esta forma puedo dejar algo que genere forma aleatoria y voy cambiando los números para descubrir distintas situaciones. Una vez que encuentro uno que me gusta, pues ya puedo exportar el código, enviárselo a otra persona y va a tener el mismo resultado que tenía yo si usa la misma semilla. Si la semilla está fuera, lo que ocurre es que cuando Sonic Pi, digamos que ejecuta el código, primero coge la semilla para el aleatorio, entra en el bucle y con esa semilla pues empieza a generar números. El primer número que genera pues hace que elija una muestra u otra. El siguiente que escoja uno de los tiempos de descanso u otros. El siguiente número pues otra muestra. El siguiente otra distinta. Si yo la semilla la pusiera dentro del bucle, lo que ocurriría es que una fuera no va a coger semilla, nada más entrar en el bucle, pues carga esta semilla para generar valores aleatorios. El primer valor aleatorio pues me hace escoger uno de los tres sonidos. El segundo valor aleatorio, otro de estos tiempos de pausa, termina el bucle y como vuelve a empezar, cuando vuelve a empezar, vuelve a coger la misma semilla inicial, entonces va a coger otra vez el mismo valor, el mismo tiempo de descanso. Termina, vuelve a empezar, vuelve a cargar la misma semilla, entonces como está aquí dentro, arriba en el orden, va a hacer siempre eso, que puede ser algo con lo que juguemos y pues probar distintas situaciones que nos da. Por ejemplo, y así podemos descubrir un poco pues distintas situaciones que pues, nos puedan parecer interesantes o nos puedan gustar. Para eso sirve un poco el uso de elementos aleatorios para pues, descubrir nuevas situaciones, no tener que definir algunos cambios que pues, no queramos definir al detalle y además si algunos elementos de los que vamos probando pues queremos que se mantengan fijos en el tiempo, mejor podemos trabajar con las semillas de la forma que hemos visto.